Hoy es 18 de julio del 2021. Faltan 11 días para el aniversario de mi hijo. Mi hijo cumplirá 24 años y cumpliré casi 20 años, creo, de no ver a mis hijos. Bueno, hoy vamos a hablar de lecciones de moral y lecciones de vida. Las lecciones de moral, todo el mundo puede dar lecciones de moral. Porque aún los inmorales, inclusive la gente inmoral, es la que más le gusta dar lecciones de moral. Sobre todo cuando son, menos éticos son y menos morales son los que les encanta estar dando lecciones de moral a la gente. Pero las lecciones de vida no son lecciones de moral, son lecciones de vida. Las lecciones de vida, si se aplican, si los inmorales la aplican, pues simplemente tendrán vida, porque son inmorales y ya están muertos en su inmoralidad y en su decadencia. Pero si ellos aplican las lecciones de vida, pues simplemente reciben vida. Y los que son morales, por excelencia, porque la practican, pues simplemente adjuntan lo que llama el Mesías, más vida en abundancia de la que ya tienen. O sea que las lecciones de vida le sirven tanto a los inmorales como a los morales. Es una esperanza. Las lecciones de vida es la esperanza tanto para el inmoral como para el moral. ¿Qué es ser inmoral y qué es moral? Eso depende. Si la inmoralidad no está penalizada en el código penal de las naciones, la inmoralidad. La decadencia pues tampoco, porque si no la LGTB no estaría ahí. O sea, no está penalizada en los códigos de ninguna nación. La decadencia pues tampoco, porque como no es penalizada, la gente puede ser decadente si quiere, puede ser inmoral si quiere, puede ser lo que quiera, porque por eso no está penalizada, porque la gente es libre de hacerlo. Ahora, como la gente es libre de hacer las cosas, las consecuencias también son en cascada, son en picada. O sea, no se te prohíbe, pero como dice el apóstol Pablo, tú decides lo que haces con tu vida. O haces una cosa o haces la otra. Ahora, las decisiones que son forzadas por aquellos inmorales y faltas de ética decadentes en su pensamiento, que no practican ningún acto inmoral públicamente, o sea, tienen una esposa correcta, un esposo correcto, una familia correcta, son no solo familiarmente correctos, socialmente correctos, políticamente correctos y religiosamente correctos, pero son morales inmundos delante del Padre Celestial, porque ellos producen situaciones en las naciones que obligan a pueblos que aman al Señor. Por ejemplo, en el pueblo, yo voy a hablar en mi caso concreto, que es mi pueblo, que es un brazo de Israel también, que es el pueblo colombiano. Entonces, son naciones que son obligadas. Por ejemplo, Colombia no quiere sembrar cocaína. Ella quiere sembrar granos, quiere hacer café, entonces ellos la obligan y le imponen unos bloqueos y unas cosas de tal forma de que o siembras cocaína o simplemente te sometemos a la pobreza más absoluta. Entonces en Colombia existen los carteles. Colombia nunca ha vivido ni de la droga ni de ninguno de los carteles. Son carteles. Está el cartel de la droga, el cartel de la inmobiliaria, el cartel de los contrabando, el cartel de... Todos son carteles. Colombia siempre vive de una cosa que se llama la misericordia del Padre Celestial. A Colombia nos han llevado... O sea, todas nuestras riquezas son nuestras desgracias desde el Istmo de Panamá. Eso son nuestra desgracia. Haber sido tan ricos atrajo... Son como la princesa que tiene sus joyas y sale y todos los ladrones la están viendo. Entonces esas riquezas han sido la desgracia de nuestro pueblo colombiano, porque están todos los saqueadores, todos los ladrones, todos los abusadores,
todos los dictadores, todos los que quieren aprovecharse de Colombia están en mi patria. ¿Pero por qué? Porque es una patria que quiere hacer la voluntad del Señor, inclusive en el himno nacional. No importa que en nuestro himno nacional estemos hablando de un Cristo crucificado que nunca fue crucificado. Lo importante es que nosotros, en la parte del Señor, tenemos que entender que por ejemplo, Francisco cuando va y dice que va a orarle a la Madonna del mundo, él le ora a la María la que albergó el Hijo del Eterno en su vientre, que es el Mesías, que es nuestra fe. Entonces, que eso tiene unos orígenes en la Reina de los Cielos, en la Madre de las Rameras, y eso es diferente. Pero Francisco no va a adorarle a la Madre de las Rameras, ni va a adorarle a darle tortas a la Reina del Cielo, ni a la nada. Simplemente la base de lo que quedó en la religión católica después de expulgar y haberse metido Babilonia y todo lo que ha habido, es María, es Elizabeth, es la familia sagrada, es nuestra historia sagrada moderna, que viene siempre del pueblo de Israel. Entonces, a los colombianos nos dan muchas lecciones de moral cuando llegamos a los aeropuertos. Entonces nos dan lecciones de moral, sí, ustedes no hacen sino sembrar cocaína, las mujeres mire cómo usan minifalda, inclusive para predicar, y cómo es posible que sean siempre así, siempre parece que estuvieran buscando hombres, parece que fueran perras en calor, todo lo juzgan en nosotros, y siempre nos están dando lecciones de moral, pero ellos no se dan cuenta que la comodidad que ellos tienen, esas sedas, esos satines, esas joyas, esas cosas lindas que ellos disfrutan, es justamente porque nuestra tierra se las da, porque nuestra tierra los bendice. Pero en vez de ellos devolvernos a nosotros la bendición y acogernos y ayudarnos y decir, bueno, son mis hijos que me están dando, porque ellos son de todas formas nuestros abuelos. Tú sabes que uno de nuestros abuelos es Israel, es los primeros abuelos, nuestros primeros padres. Nosotros no tenemos abuelos, por eso se dice en Israel hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Te estoy explicando todo esto para que después llegarte las lecciones de moral. Es solo te estoy dando un ejemplo. Entonces llegamos a todos los aeropuertos y nos dan todas lecciones de moral, ¿no? Nos ponen una cámara aparte, nos meten el dedo en el ano o en la vagina, nos esculcan, nos buscan, porque normalmente somos los más inmorales, los más sucios, los más parias del planeta. Y ahora, para acabar de completar, ya no somos sicarios que mandan la mafia, sino que somos los mercenarios del planeta que estamos entrenados para matar presidente. Normalmente se crea una cúpula militar, pasamos de ser paramilitares y guerrilleros y hemos creado los guerrilleros y los paramilitares. Llegamos a engrosar las filas de la DEA, eso no se dice en ninguna parte, somos los mejores agentes de la DEA, eso nadie lo dice. Llegamos también los paramilitares y los guerrillos, por ejemplo los guerrilleros los hemos mandado para el Jordán, donde ayudan al pueblo de Israel, eso nadie habla, los hemos mandado para donde Ismael, para que ayude al pueblo de Ismael en la defensa contra los pueblos que atacan a Israel, eso nadie habla. Hemos llegado, por ejemplo, nuestros chicos militares, están cuidando Dubái, cuidando sus riquezas, cuidando sus cristales, que no se los maten, que no se los acaben, cuidando jeques, eso nadie habla, ¿no? Son mercenarios, ¿no? Pero no es que, para el mundo somos mercenarios. Por ejemplo, están los chicos militares, nosotros hemos engrosado todo lo que son las filas con los narcotraficantes, con todos los chicos del narcotráfico, hemos engrosado las filas de la Europol, de la Interpol, de la FBI, de la CIA. Somos los más grandes colaboradores en el planeta para ayudar al planeta a las nuevas reglas, pero no, ahora somos los mercenarios. Ya no cuidamos presidentes, ya no evitamos atentados con el Mossad, ya no somos parte del ejército de Israel, ya no, desde que subió este nuevo gobierno en Israel, que hay dos
dos en Israel que no tienen que estar ahí, que son partener de los yihadistas, de los ayatollah, de los faraones y de todo esto antiguo. No deberían estar ahí, pero está escrito que deben estar ahí, porque es así la profecía. De todas formas, nosotros ya no somos parte del pueblo de Israel, ahora somos los mercenarios del planeta. Entonces todo el mundo nos da lecciones de moral, ¿ya? Pero nosotros te estamos dando una lección de vida desde la fundación de Colombia y desde que el Padre Eterno separó el continente americano, porque ese es el continente de Isaac, le guste a la gente o no le guste. Nosotros no tenemos los nombres del Eterno de las naciones, no son los nombres que las naciones tienen actualmente. Si tú te pones a mirar las naciones actuales, tú me dices a mí dónde encuentras el nombre de Francia en la Torah, no lo encuentras. El nombre de Bélgica tampoco lo encuentras. El nombre pero sí encuentras Egipto, sí encuentras Persia, sí encuentras Arabia, sí encuentras Turquía, sí encuentras... ¿Por qué? Porque son juicios antiguos. Son juicios antiguos para las antiguas naciones son reinos que se levantaron contra el pueblo de Israel. Estoy hablando de los reinos, no estoy hablando de los pueblos, porque la gente también es inocente. Tú sabes que los pueblos son inocentes de los dictadores que se monten encima de ellos para gobernarlos y para hacerles mal. Entonces no hablo de los egipcios, hablo de los gobiernos del egipcio, del imperio egipcio. No hablo de los egipcios, del pueblo egipcio, no hablo del pueblo sirio, hablo del sirio, de esa potestad de maldad. Hablo de todas estas cosas que están ahí. Entonces todos nos dan hoy lecciones de moral. Han sido los asesinos más grandes del planeta. Todos estos antiguos reinos, que son 10 en total, hoy en día están unidos en una que se llama el 11º cuerno, y otros, y todos unidos al 18 cuervo, al 666, y montados en dos bestias, y no solo dos bestias, y dos conductores de esas bestias, que para ellos suman los famosos 22. Pero nosotros no hemos conocido la Torah moderna, porque la Torah moderna está escondida. ¿Quién la escondió? Pues en esa época, tú sabes que tú no puedes mezclar lo que es la religión católica con el Vaticano. El Vaticano es un estado, y siempre fue un estado. Cuando nace la nación de Israel, ya el Vaticano existía. Entonces, ¿el Vaticano es malo? No. Las cosas que se esconden en el Vaticano, también es una nación italiana, y hay cosas que tú no puedes confundir de las cosas pasadas a las cosas modernas. Pero ellos en esa época pasada escondieron lo que es nuestra Torah moderna. Y en esa Torah moderna está la tercera bestia. Y eso es lo que ellos quieren esconder, que es la tercera bestia. Ellos, ¿por qué? Porque ellos han llegado desde hace 2 milenios, estamos en Apocalipsis. El Apocalipsis empieza hace 2 milenios, cuando se monta este imperio del anti-mesías, o digamos, Cristo para los griegos es como un ungido, como un mesías, pero no es un crucificado. La gente confunde la palabra Cristo con crucificado. Crucificado es una cosa, Cristo, por eso dicen el Cristo crucificado. O sea, el mesías de nosotros nunca fue crucificado. El crucificado fue Herodes, y por eso había crucificados antes de la última crucifixión que se hizo en Israel públicamente. Esas crucifixiones se siguen haciendo hasta el día de hoy a niveles oscuros. Las leyes de los hombres han cambiado, pero las leyes de los satánicos no han cambiado, siempre son las mismas. Por eso cuando tú ves el juicio de Nuremberg, tú ves que el juez dice, no entendemos, es como si ellos obedecieran a otra orden. Claro, ellos obedecen a otra orden. Tú no tienes por qué tratar de convertir al pueblo satánico. El pueblo satánico él tiene sus propias reglas. Es un pueblo luciferino y es un pueblo luzbelino. Es un pueblo, aunque tú no, es un pueblo y son una familia. Entonces nosotros tenemos que entender que somos la familia de Israel. Entonces cuando tú hablas y predicas, tú no puedes decir, voy a cambiarle las reglas a Lucifer, y voy a cambiarle las reglas a Satán, y voy a cambiarle las reglas a Luzbel, y voy a cambiarle las reglas a la serpiente, y voy a cambiarle las reglas al dragón. No, porque
cada cosa, cada uno, ellos tienen sus reglas, el uno las tiene a niveles universales, el otro las tiene a niveles espaciales, el otro la tiene a niveles terrestres, el otro la tiene a niveles de continentes y el otro la tiene a niveles de pueblos. Entonces, cada uno, ellos tienen sus reglas. Tú no tienes por qué tratar de convertir a Satanás en alguien bueno. Ni tú tienes que estar tratando de convertir a la serpiente en alguien bueno. Tú sabes que las predicaciones son para el pueblo de Israel. Entonces, las lecciones de vida y las lecciones de moral, tanto las de moral o las de vida, que a nosotros, el pueblo de Israel, a nadie nos gustan las lecciones de moral, pero ¿cuándo no nos gustan las lecciones de moral? Cuando estamos siendo inmorales. Y eso es normal, nos defendemos porque estamos siendo inmorales. Yo también fui inmoral, yo también tuve cosas inmorales en mi vida, pero una cosa es ser inmoral en el pueblo del Señor y otra cosa es ser inmoral en el pueblo satánico. Tú no puedes confundir la inmoralidad del pueblo satánico a la inmoralidad del pueblo del Señor. Tú tienes que entender que nosotros tenemos unas reglas y en nuestras reglas existen la redención, las R, yo las llamo las R's, la redención, la restauración, la restitución, la rectificación, la recuperación, el reamor, si quieres decirlo, el reperdón, el resucitar, ¿eh? Todo lo que son las R's hermosas de nosotros. Entonces, cuando tú predicas, tú tienes primero que entender que tú no predicas para los pueblos satánicos. Es imposible. O sea, ellos tienen sus reglas, tienen sus predicaciones, sus cosas, y tú tienes que sacar ese pueblo aparte. O sea, y no ponerte enojado cuando el pueblo satánico no obedece, porque es que tú no hablas al pueblo satánico. Tú no le das reglas de moral al pueblo satánico. Tú no le das reglas de vida al pueblo satánico. El pueblo satánico siempre está espiando el pueblo del Señor. Desde Jeremías, desde antes, desde Adán. Por eso espió a Adán, para ponerle pies, para hacerlo caer. Entonces, ¿por qué esas R se han dado en el pueblo de Israel? Que somos nosotros todos el pueblo de Israel. Porque nosotros tenemos unas reglas y tenemos unas leyes celestiales que funcionan única y exclusivamente para nosotros. Y son esas R's. Nosotros podemos resucitar, ¿qué es resucitar? Tú puedes resucitar estando vivo. Porque si eres una persona totalmente inmoral, tú puedes llegar a ser menos inmoral. Si eres una persona, entonces ya salvando esa diferencia, ya te sientes tranquilo. O sea, no te importa si el satánico se burla, se copia, hace todo lo contrario a lo que tú dices, va y habla lo que no quiere, lo que tú no has dicho, inventa. A ti no te tiene que importar eso. El hombre es tan pequeño como las cosas que lo molestan. A ti solo te tiene que molestar cuando tu pueblo no obedece. A ti solo te tiene que molestar cuando tu hijo no está en lo correcto. A ti solo te tiene que molestar cuando tus hermanitos no escuchan. A ti solo te tiene que molestar cuando tu pueblo amado está haciendo cosas incorrectas o está tomando decisiones que no deben ser, ¿ya? Eso es lo que a ti te tiene que interesar. Tú no tienes que enojarte con Satanás. Eso es una pérdida de tiempo. Enojaos, pero no pequéis. Es para nosotros. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es para nosotros. Tú no tienes por qué enojarte por eso. Ellos son así. Tú no puedes cambiar la naturaleza de un alacrán. Tú no puedes cambiarle las manchas a un leopardo, dice la palabra del Señor. Pero nosotros sí podemos cambiar. Eso es exclusivo para nosotros. Nosotros sí podemos transformarnos y nosotros sí podemos cambiar. Ahora, ellos en su inmoralidad satánica, ¿qué hacen? Someten a los pueblos a unas presiones y a unos bloqueos y a unas cosas, inclusive a unos saboteos climáticos, que los pueblos llegan a tomar decisiones, como es mi pueblo colombiano, quiere sembrar, quiere estar bien, quiere trabajar, quiere hacer cosas, y mi pueblo colombiano no lo dejan. Primero le da un istmo precioso como es Panamá y se lo quitan, y ellos arman su canal. Después viene y le da al Padre Celestial pues el dinero de la transición, que será el petróleo. El petróleo pues había en el oriente, pues América Latina nos dio petróleo, y los monjes, se llaman los monjes, que es lo más hermoso que tenía en ese momento para salir adelante
durante toda América Latina. ¿Y qué hace? Que era para que no entráramos en el odio del petróleo negro del oriente de la Mesopotamia. Entonces nos da eso y entonces lo coge Venezuela y ellos se vienen y lo gobiernan en Venezuela. Entonces no tenemos petróleo en Colombia, pero sí tenemos inclusive hay un pozo que se llama Coveñas y ellos lo cogen y ni siquiera vemos una gota de ese petróleo porque de donde sale lo llevan lo sacan de ahí, el carbón a cielo abierto, somos las segundas después de Japón. Entonces todas esas cosas, ¿cómo es posible que mi pueblo esté hoy tratado como mercenario? Pero los chicos son los mejores pilotos, los chicos son los que están ayudando a los países a cuidar sus riquezas, los chicos están ayudando al Jordán, los chicos están ayudando a Ismael, los chicos están ayudando las grandes comercios para que no, y ahora somos los mercenarios, y son legales y todo, pero no, ahora somos los mercenarios que matamos presidentes. Entonces nos dan ahora no solo la lección de moral de cocaína, porque ellos son los que mantienen esos cultivos en nuestro país, obligan a nuestro pueblo, lo obligan a vivir de la cocaína, pero aún así nuestro pueblo no vive de la cocaína, que es algo tan hermoso. Son carteles, y esos carteles de droga, carteles de esto, o sea, aún el café tiene un cartel, no nos dejan ni siquiera. Entonces aún en medio de esa maldad tan extrema que se ha lanzado contra nuestro pueblo, aún en medio de todo, hoy en día nos están exhibiendo los chicos como perros, los golpean, ya han sacrificado 3, ya han hecho, porque no quieren simplemente aceptar la derrota de que el Dios de Israel, el Mesías Yeshua, los JJ, que es Josué y Yeshua, porque Josué y Yeshua son los Juanes, pero son nombres latinizados, Entonces nuestros Juanes que están en nuestro corazón y en nuestro país, ellos no quieren aceptar que ese atentado que hicieron, por ejemplo, al presidente Duque con todos los ministerios, que era donde iban a sacrificar a todas las instituciones de los estados planetarios de las tierras mesiánicas. Ellos no quieren aceptar que son nuestras casas principales, que son Israel, Europa y América, y tenemos una cuarta casa principal que es una de las primeras, que es la casa de Noé, que son los orientales, que no tienen que ver con la Mesopotamia, son los orientales. En la casa de Noé, lo que llaman vulgarmente chinos, pero no son chinos. Entonces ahí están los coreanos, los japoneses. Esa es la casa de Noé, que también es una Torah que está escondida, que nadie la quiere sacar, como la Torah de Ismael en el Sahara, que tiene que ver con Sara, la esposa de Abraham. Bueno, entonces estas lecciones de moral y de ética son fácil darlas, sobre todo a los inmorales satánicos, cuando ellos son los que hacen que la gente tome malas decisiones. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí, yo llegué con todo el corazón, con todo el alma, yo amaba esta nación, yo quería hacer todo por ella, yo le hacía proyectos por aquí, le hacía proyectos por allá, yo inventaba cosas, yo que no quería hacer, porque era mi nación de chocolate, era la cosa más linda que yo podía tener. Yo nunca había visto una nación tan linda que amara tanto. Me gustaban sus casitas, me gustaban sus carritos, me gustaban sus niños, me gustaban sus niñas, me gustaba cómo hablaban, todo me gustaba de esta nación, y amaba tanto esta nación. Creo que la seguiría amando, pero ya en otros planos, ¿ya? A niveles humanos no, porque sería masoquista, y a niveles humanos sería tener un complejo de Estocolmo, o tener un complejo de Cinderella. Entonces yo pienso que tal vez espiritualmente la seguiría amando, porque lo que se ama así no se puede olvidar de un momento a otro. Pero una nación donde yo amaba a sus hijos, entonces me quitaron los hijos. Yo amaba a sus empresas, entonces me quitaron las empresas. Yo amaba a sus casas, entonces me quitaron la casa. La única casa que podía tener, que era en Herentals. Yo amaba los spas, entonces me quitaron el spa. Yo amaba la estética, entonces me quitaron la estética. Yo amaba la moda, entonces me quitaron la ropa. Yo amaba los útiles de todo el comercio, entonces me quitaron el comercio. Yo amaba todo lo que era la parte de internet, lo moderno, traer proyectos. Entonces me quitaron mis hijas, le quitaron a mis hijos todo. Yo amaba todo, y entonces todo lo que yo amaba de ellos me lo quitaron, y ellos
inmoralmente se benefician de toda esta fuente de sabiduría, de amor, de ternura, de cariño y de bondad con la que mi familia y yo vinimos a este país, con todo ese corazón y con toda esa alma. Entonces, ¿a quién se la dieron? Pues a los mismos que Israel hoy en día le está dando el vigor de nuestro pueblo, de nuestra casa, que es a los faraones y a los babilónicos de la antigüedad. Entonces, son periodos en los que pasa la humanidad y en donde es muy fácil darnos lecciones de moral al pueblo de Israel y al pueblo de Israel planetario. Entonces, por eso es que una cosa son los chinos, otra cosa son los hijos de Noé, una cosa es Ismael, otra cosa son los árabes, una cosa es Caín, otra cosa es Abel en el continente africano, una cosa es Jonás y otra cosa son los sirios, una cosa es Esther y Mardoqueo, otra cosa son los persias y los kurdos, otra cosa. Entonces, nosotros en el pueblo del Señor tiene nombres y hay remanentes en el planeta entero. Una cosa son los hijos de Moisés, otra cosa es Túnesis, Argelia y estos países que están allí. Otra cosa es el rey Salomón, el amigo del rey Salomón, y otra cosa es el Líbano. Entonces, todos estos nombres, el Líbano sí está en la palabra del Señor, porque el Líbano tiene mucho que ver con el rey Salomón. Entonces, todas estas cosas, y porque está Arabia, porque tiene mucho que ver con Ismael. Entonces, todas estas cosas que hoy para las naciones, dándonos lecciones de moral, y se olvidan de que ellos no tienen derecho a darnos ni siquiera la más mínima lección de moral y ni siquiera lecciones de vida, porque las lecciones de vida se las hemos dado nosotros, el pueblo de Israel, en todo el recorrido planetario que hemos tenido. Entonces, en este momento, por ejemplo, yo te quería hablar de una cosa que está pasando aquí en Bélgica y en Europa. Están las inundaciones, por lo que sea, porque sea castigo del Señor, porque sea una forma de bajar la soberbia, por lo que sea. Han vuelto las inundaciones, volvieron en el 2000 y en el 2001, tú sabes lo que pasó en el 2000 y 2001, y tú sabes esa guerra tan espantosa también. Por lo que haya sido, por los canales que se hayan bajado esas lluvias, por los canales que se hayan abierto las puertas de los cielos, y que el Padre haya dejado que las ventanas de los cielos se abran para que esto, y que las esté deteniendo ahorita, o no las detenga, o las vuelva a repetir, o que las deje, porque el Eterno simplemente se retira cuando una nación es necia o acepta los consejos satánicos y no natánicos. Independiente de las consecuencias de lo que fuera, merecido o no merecido, el pueblo de Israel tiene algo muy hermoso que nosotros tenemos que entender. Es que mientras están aquí, sea merecido o no merecido, sea gente buena, sea gente mala la que caigan estas desgracias o las que caigamos en esos momentos, nosotros no podemos hacer fiesta con el dolor de las personas. Hoy es un día de duelo nacional. Esto es una lección de vida, no es una lección de moral. Hoy es un duelo nacional. Hay gente que está llorando en la Walonia, llorando como niños. Hay gente que está triste. Mira, si yo hubiera tenido, no sé, dinero, me iba para allá. O un carro, no sé, me iba para allá. Así no fuera, y es más, tengo ganas de ir. Así no fuera simplemente por hacer presencia en su dolor. Y hoy la gente le importa, o sea, ahí, mira, yo vivo aquí a 10 metros del mar. Me puedo ir y broncearme y estar hoy allá con todo el mundo celebrando. ¿Celebrando qué? ¿Celebrando qué? Estos son lecciones de vida. Tú tienes que entender lo que son las lecciones de vida y las lecciones de moral. Aquí se vinieron todo el mundo de Walonia, a los que no le pasó nada. Y todos los de Bruselas, y ya sabemos quiénes son. Los que odian a Europa. Los que viven aquí, pues no importa, disfrutan el mar porque lo tienen que disfrutar porque no tienen más para dónde irse. Pero aquí vinieron a celebrar, como la otra vez. Siempre que hay una desgracia. Y ellos son los que viven de todo lo que crean los buenos chicos de Bélgica, porque aquí hay muchos chicos buenos. Aquí hay un pueblo de Israel cantante y sonante y muy hermoso, aunque tú no lo creas, que es el que mantiene también acá.
Yo no estoy hablando de la nación oscura, de esa que yo vine aquí con tanto entusiasmo. Estoy hablando del pueblo de Israel escondido en la casa de Israel belga. Entonces, ahí vienen a celebrar la desgracia. ¿Y cuántos balones están llorando? Esto no son lesiones de moral. Estos son lesiones de vida. Merecido, inmerecido. Liège ha cometido muchísimos errores contra la Bélgica. Son consorcios que han cometido muchísimos errores. Inclusive los 2 golpes de Estado contra Bélgica. No importa. En este momento están llorando. En este momento están tristes. En este momento están mal. Y ese es uno de los principios de las lecciones de vida del pueblo de Israel. Nosotros no nos reímos con el caído. Y no hacemos fiesta con aquel al que el Padre ha disciplinado. Pero eso es fácil. Para esos que vienen aquí a celebrar. Para esos que ahora están haciendo las apuestas. O para la parte flamenca, que ha sufrido también pérdidas y caídas. Es fácil dar lecciones de moral, pero es bien difícil dar una lección de vida a la gente, porque no tienes autoridad para darla. Y hay una de las cosas que yo siempre te he dicho: no hagas leña del árbol caído. Corta un árbol. Haz leña para tu hoguera. Es un simbolismo. Un ser humano es un árbol caído. Si muere, si esto cae, merecido, inmerecido, castigado, disciplinado, lo que haya sido, o simplemente porque el Padre Celestial dijo que tenía que irse. Tú no tienes por qué festejar eso. Los que festejan, acuérdate cuando mataron a Gaddafi, cuando mataron al Hussein, cuando mataron a... Ellos hacen fiesta aún con sus propias personas, con sus propios reyes, con sus propias gentes. Son costumbres asquerosas. Por eso cuando el Padre dice, no sigas las costumbres de Oriente. Por eso le pusieron a los mesopotámicos orientales. No son orientales. El Oriente es el Oriente. Eso es Mesopotamia. El Oriente es el Oriente. Los chinos ni siquiera se sabe cuándo hacen un entierro. Son tan silenciosos. Son tan silenciosos y tan discretos que ni siquiera se sabe cuándo hacen un entierro. A veces hasta la gente piensa que se comen los cadáveres porque no saben a veces las tradiciones antiguas, no les gusta hacer eso. Entonces no puedes decir que son los orientales. Tienen esas costumbres asquerosas de estar siempre celebrando la derrota y la muerte de los demás. Y por eso aún los huesos de José, los huesos de Jacob los sacó José de Egipto. Y los huesos de Saúl los sacó el rey David del territorio filisteo. Por eso a ellos hoy en día les importa cagarse en las tumbas de los profetas o de los reyes. Sean buenos, sean malos. Son costumbres asquerosas, inmundas. Hoy me puse el bikini, me iba a ir, me estaba arreglando, no para irme para el mar. Pero todos empezaron a celebrar, hoy vamos a celebrar los 666, los 18, porque esto, porque el otro. Y vamos a tener la bruja, como me llaman, la hija de Ra, tomándole fotos en el mar y haciendo, porque vamos a celebrar la desgracia de los belgas con ella. Sí, claro, como yo te sirvo para esas cosas. Yo soy natánica. Y tienes que entenderlo, soy natánica, no satánica. No te doy lecciones de moral. Doy lecciones de vida a mi pueblo. Y lecciones de moral no tengo que dar porque yo también he sido inmoral. Y nosotros los que hemos sido inmorales en el pueblo de Israel tenemos las R's para restaurarnos, corregirnos y salir adelante. Y aún para resucitar. Y esto lo dejo hoy en el nombre precioso de nuestro amado Mesías. Y nuestros JJs, Josué y Yeshua. Amén.